Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Por favor, si me confirman, si pueden visualizar mi pantalla. Sí, ingeniero. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bien, jóvenes, vamos a comenzar con la clase de hoy. Espero que hayan revisado el material que se les ha dejado en su plataforma el día de ayer. Si no es así, vamos a ver el día de hoy lo que era el contenido del mismo para ver ya los ejemplos de aplicación. Bien, jóvenes, entonces, lo que les he dejado el material básicamente viene a ser el tema de distancia de visibilidades. Lo que es la parte de distancia y visibilidad de parada, la parte teórica, ya lo hemos visto la clase anterior, la semana pasada. Ahora vamos a ver la parte práctica, ¿correcto? Vamos a comenzar con este ejemplo. Por ejemplo, en este ejemplo nos pide calcular lo que es la distancia de visibilidad de parada. Específicamente se trata de determinar la distancia de visibilidad de parada en un tramo de una carretera proyectada con una velocidad de 80 kilómetros por hora y una pendiente ascendente de 4%. Entonces, ¿qué datos necesitamos para nosotros aplicar la fórmula? Necesitamos lo que es la velocidad de diseño de un tramo de la carretera y necesitamos la pendiente de ese tramo. Entonces, son dos datos básicamente que necesitamos. Ahora, nosotros tenemos la siguiente fórmula que es variante a las fórmulas que tenemos dentro de la normativa. Nosotros tenemos que la distancia parada va a ser igual a 0.694 por la velocidad de diseño más la velocidad de diseño al cuadrado sobre 254 por el coeficiente de fricción. ¿De dónde voy a sacar este coeficiente de fricción? Lo vamos a sacar del manual AASHTO 2004, en el cual nosotros tenemos los coeficientes de fricción de un estado mojado y a nivel del pavimento. Nosotros siempre hay que tratar de diseñar para los estados más críticos. Entonces, estamos diseñando para un pavimento mojado y a nivel. También hay una variante en el manual AASHTO 2004 donde tenemos para pavimentos secos. Entonces, por criterio ya en este caso, de seguridad y criterios de diseño, nosotros hay que tratar de diseñar para pavimentos en un nivel extremo, un estado extremo, que vendría a ser el mojado. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos saber la pendiente de ese tramo. Tanto puede ser una pendiente positiva o puede ser una pendiente negativa. En este caso, por ejemplo, nosotros ¿de dónde vamos a sacar esta velocidad de diseño? Ya ustedes han seguido antes de medio curso todas las consideraciones para nosotros llegar a una velocidad de diseño. Entonces, digamos que en ese tramo es de 80 kilómetros por hora. ¿Qué datos más necesitamos? La fricción longitudinal del pavimento. En este caso vamos a verificar en base a una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, nosotros vamos a tener un coeficiente de fricción longitudinal de 0.310. Entonces, el coeficiente de fricción longitudinal va a ser 0.310. ¿Qué más tenemos? Nos dice que la pendiente en este tramo es ascendente del 4%. Entonces, nuestra pendiente va a ser del 4% positivo. Si lo dividimos entre 100 para pasarlo a decimales, vamos a tener que es una pendiente de 0.04. Reemplazamos todos los valores, sería 0.694 por la velocidad de diseño, que es 80 kilómetros por hora, más la velocidad de diseño al cuadrado, que vendría a ser de 80 kilómetros por hora sobre 254 por 0.310 más 0.04. Eso viene a ser reemplazando todos los datos. Tenemos una distancia de visibilidad de parada de 127.51 metros. Ahora, como les había mencionado, nosotros en la normativa tenemos una distancia de visibilidad de parada que es de la siguiente forma. En este caso tenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 0.278 por la velocidad de diseño por el tiempo de percepción y reacción. Este tiempo de percepción de reacción, en este caso, ¿cuánto era el que habíamos asumido? Nosotros teníamos que el tiempo de percepción y reacción nos establece que es de 2.5 segundos en promedio, que debe estar, según el manual AASHTO 2004, debe estar entre 2 a 3 segundos. En promedio sería de 2.5 segundos. Entonces, aplicando esta fórmula, también ya tenemos este dato. Sería 0.039. En este caso, nosotros 0.039 por la velocidad de diseño al cuadrado sobre la deceleración del vehículo en metros por segundo. Esta deceleración vamos a tener que ser en función del coeficiente de fricción y la pendiente longitud del tramo. ¿Correcto? Tenemos las variantes de la fórmula para otros casos en el cual nosotros ya la podemos
tenemos una tabla que es la 205.01, en el cual ya les he mostrado la semana pasada, en el cual nosotros, en base a algunos valores estándar, tenemos cuánto viene a ser la distancia de visibilidad de parada. También podemos utilizar la tabla 205.01a, que es la variante en el cual tenemos otro tipo de pendientes y sus distancias de visibilidad de parada. También tenemos el ábaco, que también es válido en base a la velocidad de diseño. Y en el caso de la pendiente de ese tramo, ya sea negativa o positiva, en bajada o en subida, tenemos cuánto es la distancia de visibilidad de parada. Incluso este ábaco nosotros tenemos un resumen de las distancias de visibilidad de parada más usuales, en el cual tenemos velocidades desde 30 kilómetros por hora hasta 150 kilómetros por hora y pendientes desde 0 hasta -10 y de 0 hasta 10, en este caso en bajada o en subida. Y estas son las distancias de visibilidad de paradas calculadas. ¿Correcto? Entonces, puede haber una variante a ese ejemplo. En el caso, por ejemplo, acá tenemos una distancia de visibilidad de parada de 127.51 metros bajo esas condiciones. Ahora, ¿qué quiere decir ello? Quiere decir que para que este tramo de la carretera ofrezca seguridad para detener un vehículo, en el caso de la presencia de un obstáculo fijo en su carril de circulación, la geometría horizontal, vertical y transversal debe ser tal que siempre se disponga en cada punto como mínimo de 127.5 metros de visibilidad hacia adelante. Entonces, la visibilidad mínima de este tramo va a ser de 127.5 metros para cualquier obstáculo que pueda visualizar el conductor en un momento dado. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo número 2 vamos a calcular la distancia de visibilidad de parada para una pendiente descendente del 5%, en el cual se tiene como velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora. Si sobre este tramo un conductor viaja a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ojo, miren, uno es la velocidad del proyecto, otro es la velocidad de marcha en este caso, del conductor, que es diferente. ¿Qué distancia adicional a la del proyecto necesitará para detener su vehículo ante la presencia de un obstáculo fijo sobre su sobre su carril de circulación? Entonces, tenemos tres datos. Uno que viene a ser la pendiente del tramo, que viene a ser una pendiente descendente del 5%, otro que es la velocidad de diseño de 70 kilómetros por hora, y otro es la velocidad que adopta el conductor, que es de 100 kilómetros por hora. Es la velocidad en la cual está dando uso el conductor a ese tramo. Entonces, vamos a aplicar la misma fórmula. En este caso, nosotros tenemos una velocidad inicial de 70 kilómetros por hora. En el caso de la velocidad de diseño, tenemos un coeficiente de fricción longitudinal que corresponde para 70 kilómetros por hora. Nosotros tenemos que corresponde, acá tenemos un coeficiente de fricción longitudinal de 0.325. ¿Correcto? Esos son los datos. Ahora, tenemos una pendiente descendente de 0.05 menos 0.05, que es el 5% en ese tramo. Ahora, reemplazando todos los datos, nosotros tenemos que 0.694 por 70 más 70 al cuadrado sobre 254 por 0.325 menos 0.05. Tenemos una distancia de parada de 118.73 metros. Esto viene a ser la distancia real de parada que nosotros que hemos calculado bajo esas condiciones de ese diseño. Pero hay que tener en cuenta que el conductor está transitando a una velocidad diferente a la del proyecto. Entonces, como el vehículo viaja a otra velocidad que no es la de diseño, entonces de la tabla para una velocidad de proyecto de 100 kilómetros por hora, vamos a ver cuánto es su coeficiente de fricción para 100 kilómetros por hora, que es la velocidad a la cual ha adoptado ese vehículo. Viene a ser, en este caso, un coeficiente de fricción de 0.300. ¿Correcto? 0.300. ¿Qué más necesitamos? La pendiente, menos 0.05, este dato se mantiene. Reemplazamos 0.694 por 100 más, en este caso, 100 al cuadrado sobre 254 por 0.300 menos 0.05. Tenemos una distancia de parada para una velocidad de 100 kilómetros por hora de 226.88. ¿Qué nos dice en este caso el enunciado? Nos dice que debemos de calcular cuál es la distancia adicional. Entonces, luego de la distancia adicional que se necesita para detener el vehículo ante la presencia de un obstáculo, es de
226 que hemos calculado, 226.88 menos 118.73 metros. Tenemos una distancia adicional de 108.15 metros. Es importante advertir que esta distancia adicional puede ser reducida si la habilidad del conductor y las condiciones presentes le permitan controlar el vehículo sin detenerlo. Correcto, es una variante al ejemplo anterior. Pero normalmente nosotros tenemos que calcular una distancia de visibilidad de parada ya para criterios establecidos o valores ya fijos. En este caso, el conductor, si ya le da un uso diferente a ese tramo, ya viene a ser, en este caso, responsabilidad del uso, o en este caso, responsabilidad de los usuarios. Tal vez podemos aplicar ciertos factores de seguridad, pero generalmente vamos a diseñar una velocidad de parada, una distancia de parada, perdón, para una velocidad de diseño y en el caso, una pendiente que ya es estable en ese tramo. Ahora, vamos a ver, bueno, antes de ver esta parte, lo que es distancia, visibilidad de adelantamiento de paso, hay que tener en cuenta que siempre hay que realizar los cálculos con las fórmulas que nos da dentro del reglamento y también las tablas que también podemos hacer la verificación con el ábaco, que es el que más se acerca en este caso a la realidad del ejemplo que estamos realizando. Hay que hacer las comprobaciones con las tablas que ya son valores estándar que se están dando en cada uno de los tramos. Ahora, nos vamos a esta parte de distancia de visibilidad de paso o adelantamiento. Lo que es parte del reglamento ya lo he sacado en esta parte. Bien, entonces, ¿para qué sirve la visibilidad de paso o de adelantamiento? Nos sirve en este caso porque es la mínima que se debe estar disponible a fin de facultar al conductor del vehículo a sobrepasar a otro que viaja a una velocidad menor, tanto con comodidad y seguridad, sin causar alteración en la velocidad de un tercer vehículo que viaja en sentido contrario y que se hace visible cuando se ha iniciado la maniobra de sobrepaso. Dichas condiciones de comodidad y seguridad se dan cuando la diferencia de velocidad entre los vehículos que se desplazan en el mismo sentido es de 15 kilómetros por hora y el vehículo que viaja en sentido contrario transita a la velocidad de diseño. Ahora, la distancia de visibilidad de adelantamiento debe considerarse únicamente para las carreteras de 2 carriles con tránsito en 2 direcciones, donde el adelantamiento se realiza en el carril de sentido opuesto. Bien, acá tenemos la situación. Primero, en este caso en forma gráfica, vamos a describir, nosotros tenemos en este caso un primer vehículo, ¿correcto? Un segundo vehículo y un tercer vehículo. En el caso del primer vehículo va a adelantar al segundo vehículo, en el cual va a invadir el carril contrario, ¿correcto? Va a invadir el carril contrario, en el cual transita un tercer vehículo en esa misma dirección del carril contrario y en el cual va a llegar a su posición final el primer vehículo luego de adelantar. Entonces, acá tenemos las distancias para nosotros llegar a un adelantamiento, que viene a ser, nosotros para llegar a una distancia total de visibilidad de adelantamiento en metros, vamos a tener un D1, que viene a ser este D1. Este D1 viene a ser la distancia de visibilidad de adelantamiento en metros. Esto viene a ser un D1, que va a ser la distancia de adelantamiento que va a realizar la maniobra un primer vehículo al querer adelantar un vehículo número 2. Ahora, tenemos una distancia de 2. Esta distancia de 2 viene a ser la distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción en metros. Perdón, la distancia recorrida por el vehículo que adelanta durante el tiempo. Perdón, vamos a corregir. La primera parte viene a ser el D1, que es la distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción. ¿Qué quiere decir? El primer vehículo, al visualizar al segundo vehículo que va a adelantar, va a tener un tiempo de reacción y percepción. ¿Correcto? Recuerden que en el manual AASHTO el adelantamiento se realiza en el cual el primer vehículo va a tener una percepción y va a tener una reacción, que también tenemos unos tiempos, que en promedio era 2.5 en algunos casos, segundos. Ahora, esta distancia de 1 es ese tiempo de percepción y reacción al momento que el primer vehículo reacciona y percibe un vehículo número 2. ¿Correcto? En el segundo caso, la distancia de 2 viene a ser la distancia recorrida por el vehículo que adelante durante el tiempo desde que invade el carril de sentido contrario hasta que regresa a su carril en metros. ¿Correcto? Entonces, la distancia de 2, acá tenemos, es la distancia recorrida desde que el vehículo comienza a adelantar, el vehículo número 1, hasta que llega a su posición
en ese caso del carril principal, en el cual está adelantando. Toda esta distancia viene a ser de 2. Ahora, llegamos a una distancia de 3, que viene a ser netamente la distancia de seguridad una vez terminada la maniobra entre el vehículo que adelanta y el vehículo que viene en sentido contrario en metros. Acá tenemos una distancia de seguridad. Justo seguridad, ¿por qué? Porque es antes que, en este caso, ambos vehículos puedan colisionar. Por eso se dice que es una distancia de seguridad en metros. Esta distancia, todavía los vehículos no han llegado, en este caso, a poder chocar o a colisionar. Entonces, es una distancia de seguridad. Ahora, llegamos a una distancia de 4, distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido contrario. Entonces, es un D4 que tiene la distancia recorrida por el vehículo en sentido contrario, que aproximadamente viene a ser 2/3 de D2 en metros. Entonces, la distancia de adelantamiento va a ser D1 más D2 más D3 y más D4. Ahora, ¿cómo calculamos D1? D1 viene a ser calculado con la siguiente fórmula. Tenemos que 0.278 por T1, que viene a ser el tiempo de maniobra en segundos, por la velocidad del vehículo que adelanta, menos M, que viene a ser la diferencia de velocidades entre vehículos que adelanta y el que es adelantado, que es de 15 kilómetros por hora en todos los casos, más A, que viene a ser el promedio de aceleración que el vehículo que necesita para iniciar el adelantamiento en kilómetros por hora. T1 viene a ser el tiempo de maniobra sobre 2. ¿Qué más tenemos? D2, el valor de los anteriores variables o de las anteriores variables. Nosotros vamos a ver la tabla 205.02 ahora en el ejemplo que vamos a realizar. Expresado para rangos de velocidades. Diferentes rangos de velocidades que tiene esta tabla 205.02, donde nos muestran las distancias de adelantamiento que tenemos en diferentes situaciones. Tenemos velocidades de 50 y 65 kilómetros por hora, otro tramo 1,95 por hora. En esta misma tabla se presentan los ejemplos de cálculo para ilustrar el saber. D2 viene a ser netamente calculado en base a 0.278 por la velocidad del vehículo que adelanta, por un T2 que viene a ser el tiempo empleado por el vehículo en realizar la maniobra para volver. Ahora, tenemos en el caso de 3, que viene a ser el valor de la distancia de seguridad que habíamos mencionado, que está entre 30 metros. Siguiente va a ser calculado en base a D2, que es 2/3 de D2. Esas son todas las fórmulas que necesitamos para calcular la distancia de adelantamiento y vamos a ver. Acá tenemos la tabla 205.02 que viene. Por ejemplo, tenemos los componentes de la maniobra de adelantamiento, tenemos el rango de velocidad en el cual nosotros vamos a ver en qué rango está nuestra velocidad de diseño. Acá tenemos la velocidad del vehículo que adelanta y todos los datos que tenemos en cada uno de los casos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si nosotros digamos que tenemos una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora, estaríamos en este rango, de 50 a 65. Entonces, su equivalente de velocidad del vehículo que adelanta sería de 56.2. Entonces, la velocidad del vehículo que adelanta sería de 56.2 kilómetros por hora. ¿Qué más necesitamos? En una maniobra inicial, en una ocupación del carril contrario, la distancia de seguridad, los vehículos en sentido opuesto. Acá tenemos todas las situaciones que hemos descrito gráficamente en este gráfico. ¿Correcto? Hemos descrito toda la posición, desde el vehículo que inicia, adelanta, llega a su posición, nuevamente, distancia de seguridad, entre otros. Todo eso está en esta tabla. Maniobra inicial, ocupación del carril contrario, distancia de seguridad y vehículos en sentido opuesto. Entonces, en la maniobra inicial nosotros tenemos el promedio de aceleración, que va a ser para este caso 2.25 metros por segundo al cuadrado. Tenemos el tiempo de la maniobra inicial, que es 33.6 segundos, y vamos a hacer el cálculo de D1. Para D1 también necesitamos la diferencia de velocidades, que va a ser 15 kilómetros por hora según, en este caso, según la fórmula que tenemos. Diferencia de velocidades, 15 kilómetros por hora en todos los casos. Entonces, ya tenemos todos los datos. Simplemente para calcular D1 reemplazamos. Tenemos 0.278 por T1, que ya hemos calculado en base a la tabla, 3.6, por la velocidad que tenemos del vehículo que adelanta, en este caso que es de 56.2, menos diferencia de velocidades, que es 15 kilómetros por hora,
más la aceleración del vehículo, que es de 2.25, por T1 nuevamente, que es 3.6 sobre 2. Reemplazando todos los datos, tenemos 45.286. Y acá está ese cálculo, aproximadamente 45. ¿Qué más tenemos? Cuando el vehículo ocupa el carril contrario. Para ello necesitamos calcular el D2, que es 0.278, por la velocidad del vehículo que adelanta, en este caso que es 56.2, por T2, que viene a ser el tiempo de ocupación del carril contrario, que en este caso sería 9.3 segundos. Estos 9.3 segundos vamos a reemplazar. Entonces, tenemos que es 145.299 metros, aproximadamente 145. ¿Qué más tenemos? D3 ya es un valor estándar, en este caso decíamos que D3 viene a ser una distancia variable entre 30 y 90 metros, esa distancia de seguridad. En este caso, la distancia de seguridad se está tomando, en este caso, de 30 metros según nuestra tabla de reglamento. Ahora, vehículos en sentido opuesto, el D4. El D4, la distancia recorrido del vehículo que viene en sentido opuesto va a ser igual a 2/3 de D2. Simplemente sería 2/3 de 145.299, sería 96.86 metros. Acá tenemos 97 metros, ¿correcto? Lo que tienen dentro de las tablas de reglamento. Y esa es la manera que nosotros calculamos D1, D2, D3 y D4, y ya la distancia de adelantamiento simplemente sería la sumatoria de D1 más D2 más D3 más D4, que en este caso aproximadamente nos da 317.452. 317, acá lo tenemos. Entonces, para diferentes situaciones tenemos ya calculado dentro del reglamento cuánto es la distancia de adelantamiento que tiene que ser como mínimo para nosotros poder visualizar y hacer el recorrido o toda la maniobra de adelantar un vehículo en base a las situaciones que ya han sido descritas. ¿Correcto? Eso viene a ser lo que es distancia de adelantamiento. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, jóvenes, o alguna duda? Los escucho. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar lo que es distancia de visibilidad de cruce. En este caso, ¿para qué nos sirve la distancia de visibilidad de cruce? Nosotros, ante la presencia de intersecciones a nivel, hace que potencialmente se puedan presentar una diversidad de conflictos entre los vehículos que circulan por una vía principal y una vía secundaria. Ahora, la posibilidad de que estos conflictos ocurran puede ser reducida mediante la provisión apropiada de distancia de visibilidad de cruce y de dispositivos de control acordes a la necesidad de esa intersección. Ahora, el conductor de un vehículo que se aproxima por la vía principal a una intersección a nivel debe tener visibilidad libre de obstrucciones de la intersección y de un tramo de la vía secundaria de suficiente longitud que le permita reaccionar y efectuar las maniobras necesarias para evitar una colisión. Ahora, la distancia mínima de visibilidad de cruce, considerada como segura bajo ciertos supuestos sobre las condiciones físicas de la intersección y del comportamiento del conductor, está relacionada con la velocidad de los vehículos y las distancias recorridas durante el tiempo de percepción y reacción y el correspondiente de frenado. Gráficamente, acá podemos tener que nosotros, el vehículo que va a cruzar en esta vía secundaria y tenemos una vía principal, este vehículo va a cruzar, el vehículo B va a cruzar en este tramo que lo vamos a denominar S. Y ese S va a ser netamente, va a estar compuesto por un D que viene a ser la distancia entre el vehículo parado y la orilla de la vía principal, calculado aproximadamente de 3 metros. Vamos a tener un W, que es el ancho de la vía principal en metros, y tenemos un L, que es la longitud total del vehículo. Ese S, que va a ser la distancia para cruzar, va a ser netamente la distancia de longitud de cruce de este vehículo B desde un punto A hacia un punto B libre de obstrucciones. Pero en sí, nosotros esta distancia lo vamos a tener ya prácticamente determinada.
Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es esta longitud de 1 más de 2, que es la mínima posible para que este vehículo 1 y 2, que ya vienen en diferentes sentidos, no colisionen con el vehículo que va a cruzar. Entonces, este vehículo puede pasar desde un punto A a B sin obstrucciones y con seguridad total. Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es este D1 más un D2, que va a ser nuestro tramo de longitud para que el vehículo cruce sin inconvenientes. Y en este caso, al tener esa longitud, también vamos a proporcionar al vehículo una visibilidad de cruz, que esta viene a ser nuestra línea de visibilidad, en el cual el vehículo B va a observar al vehículo A1 y va a observar al vehículo A2. Entonces, SS, que viene a ser este recorrido de cruce que va a tener el vehículo B, va a ser igual a la distancia entre el vehículo parado y la orilla de la vía principal, más el ancho de la vía principal, más la longitud total del vehículo. En el cual nosotros, en la figura 205.04 que hemos visualizado, muestra el triángulo de visibilidad requerido bajo esta condición. Ahora, la distancia de visibilidad para una maniobra de cruce de la vía principal por un vehículo detenido en la vía secundaria está basada en el tiempo que le toma a este vehículo en transponer la intersección y la distancia que recorre un vehículo sobre la vía principal a la velocidad de diseño durante el mismo tiempo. La distancia mínima de visibilidad de cruce necesaria a lo largo de la vía principal se debe calcular mediante la siguiente fórmula. Ojo, acá dice la distancia mínima de visibilidad de cruce necesario a lo largo de la vía principal. O sea, ¿qué distancia está hablando? De D1 más D2. Toda esta distancia mínima a lo largo de esta vía principal. No de esta vía secundaria, sino de esta vía principal. Correcto. Entonces, esa distancia mínima visibilidad lateral requerida a lo largo de la vía principal va a ser igual a 0.278 por B, que es la velocidad específica de la vía principal en kilómetros por hora, por T1, que viene a ser un tiempo de percepción y reacción en promedio de 2.5 segundos, más T2, que es el tiempo recorrido para acelerar y recorrer la distancia S. Recuerden que esa distancia S viene a ser esta distancia de recorrido en el cual el vehículo va a cruzar. Ahora, nosotros el T1 está incluido aquel necesario para que el conductor de un vehículo detenido por el pare sobre la vía secundaria vea ambas direcciones sobre la vía principal y deduzca si dispone del intervalo suficiente para cruzarla con seguridad. Ahora, el tiempo T2 es necesario para recorrer la distancia S, depende de la aceleración de cada vehículo. La distancia S se calcula con la siguiente fórmula. T2 vamos a calcular en base a la raíz cuadrada de 2 por D, que aproximadamente es 3 metros, más W, que es el ancho de la vía principal en metros, más L, que viene a ser, depende del tipo del vehículo, esta longitud del vehículo. Si nosotros tenemos vehículos articulados, vamos a tener que es de 20.50 metros. Si tenemos camiones de 2 ejes, de 12.30 metros. Para vehículos livianos, de 5.80 metros. Ahora, sobre 9.8, la aceleración del vehículo que realiza la maniobra en metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración va a ser de acuerdo al tipo de vehículo. Articulados, vamos a tener que 0.055 metros por segundo al cuadrado. Para camiones de 2 ejes, 0.075 metros por segundo al cuadrado. Para vehículos livianos, 0.150 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, tenemos todos los datos para nosotros calcular la longitud mínima que debe tener ese tramo para que el vehículo cruce sin ningún obstáculo y con seguridad. Entonces, en la tabla 205.06 se presentan las distancias mínimas de visibilidad requeridas para cruzar con seguridad la intersección en ángulo recto de una vía principal de 7.20 metros de ancho de superficie de rodadura, partiendo desde la posición de reposo en la vía secundaria ante una señal de pare para diferentes tipos de vehículos. Acá lo tenemos. Lo que nosotros tenemos en esta tabla netamente va a ser, un segundo por favor. Bien, jóvenes, entonces en esta tabla nosotros podemos ver básicamente el resumen para nosotros calcular la distancia a lo largo de la vía principal. ¿Y qué está calculando en esta tabla? Está calculando lo que nosotros necesitamos, el D1 más el D2, que viene a ser netamente la longitud o la distancia mínima de visibilidad lateral requerida a lo largo de la vía principal medida desde la intersección. O sea, necesitamos saber todo este D1 más este D2. Esta distancia mínima para que el vehículo B cruce sin obstrucciones y con seguridad y confort también al momento del manejo. Entonces, eso es lo que está calculando esta tabla.
Entonces, en esta tabla nosotros tenemos la velocidad específica, que es la velocidad de diseño, en kilómetros por hora, desde 40 hasta 130 kilómetros por hora. Tenemos la distancia a lo largo de la vía principal, a partir de la intersección de 1 y de 2. Tipo de vehículo, el tipo de vehículo que tiene incidencia. Ahora, el momento que ustedes van a calcular, traten de calcular para las tres situaciones. ¿Por qué para las tres situaciones? Porque como no hemos hecho un estudio de tráfico, al momento de hacer un estudio de tráfico, nosotros vamos a saber cuál de estos vehículos tienen mayor incidencia y en base a ello hacemos el cálculo de las distancias de visibilidad de adelantamiento y también el caso de cruce. Entonces traten de calcular para las tres situaciones, ¿correcto? Entonces acá tenemos el tipo de vehículo, tenemos la velocidad específica y acá tenemos calculado cuánto ya es netamente la distancia de cruce, que es lo que necesitamos, de 1 más de 2. Ese es el cálculo y también podemos verificarlo en base a las fórmulas que nosotros tenemos especificadas dentro del reglamento. Todas esas fórmulas están en la norma de G 2018, ustedes lo pueden verificar. ¿Correcto, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? Los escucho. A ver, jóvenes. ¿Está todo claro? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta, esta distancia que nosotros hallamos, ¿lo vamos a señalizar ahí en un tramo de nuestra carretera? Sí, o sea, ustedes van a calcular para todo el tramo de su carretera, toda la distancia de adelantamiento, de cruce, de parada, todas esas distancias ustedes lo van a calcular para todos los tramos de su carretera. O sea, esto no pertenece a diseño de vías urbanas, ingeniero. Como En diseño carretera. de vías urbanas también se realiza algo similar. En el caso de nosotros de las intersecciones para el diseño geométrico, nosotros vamos a tener algunos puntos. En el último caso, ¿no? En la distancia de adelantamiento y de lo que es parada, de visibilidad de parada, sí, netamente es geométrico para carreteras exclusivamente. Lo que es la distancia de visibilidad de cruce, sí vamos a tener en algunos casos cuando nos vamos a acercar, digamos, a un centro poblado o accesos, vamos a tener intersecciones. Vamos a tener intersecciones tales como lo hemos visto en esta parte, como, a ver, en la diapositiva mejor, acá. Tales intersecciones como lo tenemos en esta diapositiva. No podemos tener, esta es una vía principal y puede estar ingresando a una vía secundaria, en caso de carreteras, obviamente. Y en este caso vamos a tener que calcular esta distancia mínima para que este vehículo cruce sin obstáculos. También se aplica a lo que son diseños de vías urbanas cuando nosotros estamos netamente en una ciudad. Vamos a tener que hacer la solución a diferentes intersecciones, ¿no? En el cual se hace un conteo vehicular, luego del conteo vehicular comenzamos a hacer la propuesta, digamos, podemos señalizar, ahí se proponen las famosas ciclovías, en el cual tal vez tenemos la incidencia de lo que son, en el caso de bicicletas, también se puede proponer una ciclovía, se puede proponer lo que son los paraderos peatonales, lo que son los paraderos para vehículos ligeros, pesados, señalizar, digamos, en una vía urbana, no solamente para que un solo tipo de vehículo transite por esta vía, también podemos delimitar, ¿no? Por esta vía puede transitar vehículos ligeros, pesados o vehículos privados y públicos. Entonces, diferentes soluciones que se dan en las vías urbanas. También se aplica a lo que son vías urbanas. ¿Está claro? Ingeniero, hoy mencionó en los conceptos que leía, cruce de nivel. Eso se da cuando hay intersección con una vía de un tren, si no me equivoco. Cuando estamos hablando de lo que son cruces a nivel, o sea, en el mismo nivel que estamos proponiendo. Cuando es a desnivel, también estamos hablando de los puentes peatonales, estamos hablando de las soluciones a desnivel que se dan en algunas situaciones, en algunas vías. Por ejemplo, en grandes ciudades donde hay gran flujo de tránsito, a veces las soluciones a nivel no son la única opción. Entonces se tiene que hacer soluciones a desnivel, o sea, se tiene que cambiar el nivel, digamos, de la transitabilidad en algunos momentos para realizar una especie de pases aéreos. Entonces ahí se da soluciones a desnivel. En este caso estamos hablando, todas las soluciones son a nivel. Ah, ok, ingeniero.
¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, nos menciona también que hiciéramos el cálculo para los tres casos, los tres tipos de vehículo que nos da la tabla. Sí, Posteriormente, este dato vamos a necesitarlo para otro cálculo. netamente ya nosotros estamos haciendo los parámetros que nos faltan para complementar todo lo que es el diseño geométrico en planta. Entonces estamos haciendo ya también, lógicamente, el cálculo de lo que son las distancias y visibilidades que corresponden al diseño geométrico en planta, ¿no? Entonces sí lo vamos a necesitar porque todo lo que ustedes recuerden, todo lo que se refleja en planta, vamos a reflejar en las secciones transversales y vamos a reflejar en el perfil longitudinal. Hay que tener en cuenta ello también. ¿Correcto? Entonces, para el diseño vertical también se va a reflejar todo lo que nosotros o las distancias que hayamos calculado dentro del diseño en planta. Ahora, ¿por qué les dije que calculen para las tres situaciones? Porque nosotros no hemos realizado un estudio de tráfico, ¿correcto? Al no realizar un estudio de tráfico, nosotros estamos calculando para esos tres tipos de vehículos que nos muestra dentro de la normativa para tener en referencia de cuál sería la diferencia de distancias en cada uno de ellos. En una situación real tendríamos que hacer un estudio de tráfico, determinar nuestro vehículo de diseño, el vehículo que tiene mayor incidencia en ese tramo de la carretera y con él hacer el cálculo. Ingeniero, creo que el caso más desfavorable sería que un auto, ¿no? Atraviese ese cruce porque tienen mayor velocidad y nos saldría una mayor distancia, ¿no? Sería favorable para el tema de velocidad, pero desfavorable, digamos, para el tema de distancia. Tendríamos, si se dan cuenta, en el caso de la incidencia de lo que son vehículos de mayor cantidad de ejes. Miren, se dan cuenta, nosotros al tener un vehículo de mayor tamaño, vamos a aumentar el L. Entonces vamos a tener el S, que es la longitud total de cruce, que va a ser mayor en este caso, ¿no? En este caso vamos a tener mayor distancia cuando tengamos un camión o un tracto camión. Acá tenemos menor, ¿no? Un vehículo liviano. Esta velocidad, ingeniero, de la vía es la velocidad de diseño que tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Sí, esta es la velocidad de diseño. Ah, ya, ingeniero, eso sería todo, gracias. Complementando, jóvenes, me estaba faltando poner dentro de su plataforma, les voy a dar un alcance de lo que es diseño de curvas horizontales. Lo voy a colgar en la brevedad, todo lo que es la parte teórica y los tutoriales para que ustedes puedan diseñar diseño de curvas horizontales simples nada más. Correcto, los demás tipos ya lo vamos a ver más adelante. Solo por el momento diseño de curvas horizontales simples. Cuando lleguemos al tema de diseño de curvas verticales, ya lo vamos a ir viendo, en este caso vamos a ir viendo el diseño de las mismas. Por el momento solamente para ir complementando el trabajo, y era un tema que les iba a dejar antes del medio curso, que ya no les dejé para que sean menos temas. Vamos a complementar con diseño de curvas horizontales simples, les voy a dejar la parte teórica y práctica, más que todos los tutoriales, porque también está explicado el procedimiento de cálculo, para que puedan presentar la siguiente semana diseño de curvas horizontales simples y lo que son distancias de visibilidades. Lo van a presentar, como les había mencionado ya la semana pasada, el máximo el día martes en la mañana, para que en la tarde, como hoy, estén sustentando su trabajo grupalmente de igual manera. Ahora, si es que en el caso de la tarde no nos alcanza tiempo para poder culminar con todos los grupos, que es lo más probable, lo vamos a programar o vamos a continuar en un horario donde no se les cruce a todos o no se le cruce a nadie, mejor dicho, ¿no? 9:30 de la noche, ¿no? Aproximadamente, para que todos los grupos que resten puedan sustentar su trabajo. Calculen su tiempo igual para 15 minutos nada más de sustentación. ¿Correcto? ¿Está claro? Bien, jóvenes. Cualquier consulta adicional fuera del horario de clase lo hacen llegar a Eric, por favor, al delegado del curso. Muchas gracias por su atención. Ya su asistencia yo voy a estar subiendo en unos minutos y el material que les estoy mencionando, el material de distancia y visibilidad ya lo tienen desde el día de ayer dentro de su plataforma, lo pueden revisar, todo lo que hemos realizado hoy, semana 9 y 10.
y nos estamos viendo la siguiente semana dentro del horario de clase. Les agradezco por su atención, muchas gracias, que tengan una buena tarde.